Bien, en la clase pasada conversamos sobre estilos arquitectónicos. Definitivamente hay muchísimo más que hablar, o sea, uno podría pasarse todo un día o más hablando de esto, y es algo que bueno, o sea, yo aspiro que esa clase les dé quizás las bases para engancharse, agarrarse de eso y les permita seguir aprendiendo, porque es algo que es crítico, ¿okay? Cada vez que se enfrentan a un sistema es buena idea tratar de mirar y de ver qué estilos arquitectónicos hay allí involucrados y cuáles de los que conozco están involucrados y cuáles están allí que no conozco. Y después de que uno empieza a ver unos cuantos sistemas uno atrás del otro, uno empieza a decir, hey, pero aquí hay algo que yo no conozco como estilo arquitectónico, pero que sin embargo se repite aquí, aquí y aquí. Así que hay un patrón. Entonces, identificar esos patrones, darles nombre o buscar cómo se llaman o qué características tienen es algo importante. ¿Bien? Este es un ejemplo muy particular, es un framework que yo tengo ya tiempo desarrollando y trabajando, un framework experimental, se llama Cleda. Y bueno, voy a mostrarle un poco la arquitectura general del framework y cómo, o sea, sirve de dos vías, para mostrar algunos estilos arquitectónicos y para mostrar cómo una arquitectura general se puede ir refinando y puedo terminar con algo mucho más a detalle, ¿no? Entonces, en principio, para que tengan una idea, es una arquitectura cliente-servidor, la aplicación. Funciona cliente-servidor, o sea, voy a tener un servidor que está sirviendo ciertos datos, cierta información, y voy a tener una cantidad de clientes que se están conectando a ese servidor y le están haciendo petición, ¿okay? Entonces, en principio no lo puedo ver desde ese punto de vista. Ojo, es una arquitectura web, en realidad, o sea, es una aplicación web, y recuerden que debajo de lo que es la arquitectura web está el concepto de cliente-servidor, está la arquitectura cliente-servidor. Entonces podemos ir bajando detalles, ¿no? Es una arquitectura por capas, y de hecho es una arquitectura 3 capas, donde tengo una capa presentación, que se encarga de todo lo que es mostrarle al usuario la información y recibir la interacción del usuario, ¿okay? Tengo una capa lógica de negocios, que se encarga de ejecutar toda la lógica de negocios de la aplicación, y tengo una capa de persistencia. O sea, es un clásico, ¿okay? Este tipo de estructuras son clásicas ya, a 3 capas. ¿Okay? Presentación, capa de negocios, capa de persistencia. Ojo, es bueno, más adelante cuando hablemos de MVC, vamos a entrar más en detalle, mucha gente tiende a confundir esto con una arquitectura modelo vista controlador, y resulta y pasa que esto no es una arquitectura modelo vista controlador. Más adelante lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense que hablando un poquito del cliente-servidor, pues sabemos que aquí, que entre el usuario y la capa de presentación, ¿okay? Va a haber una red de por medio, porque es una aplicación web. Entonces el usuario aquí tiene un navegador web que está haciendo conexiones al servidor web. Esto está corriendo aparentemente en un servidor y pues el usuario se está conectando a ese servidor, está ocurriendo toda la magia de la aplicación aquí y la aplicación está retornando información. Entonces, entre el cliente aquí y el servidor hay digámoslo así, un estilo cliente-servidor. Pero resulta que nos damos cuenta de algo interesante. O sea, por ejemplo, entre la capa de persistencia y la base de datos, el manejador de base de datos, también hay una red potencialmente. ¿Okay? Es decir, ese manejador de base de datos, por ejemplo, puede estar corriendo a lo mejor en la misma máquina en la que está corriendo el servidor, pero puede perfectamente estar corriendo en otra máquina. Y aun cuando el manejador de base de datos esté corriendo en la misma máquina en la que está corriendo el servidor, el que tiene la capa de presentación, la lógica de negocios y la capa de persistencia, es muy probable que la comunicación entre la capa de persistencia y la aplicación y el manejador de base de datos sea cliente-servidor. ¿Okay? Entonces ahí hemos detectado otro sitio, otro punto donde el estilo arquitectónico cliente-servidor se está usando potencialmente. ¿Okay? Entonces, bueno, podemos pensar en estos términos. O sea, tenemos un servidor de aplicaciones donde está corriendo quizás toda nuestra lógica de negocio, nuestra capa de persistencia, nuestra capa de presentación. Tenemos un cliente que está corriendo un navegador en este caso. Entonces hay una arquitectura web entre el cliente y nuestra aplicación, una arquitectura cliente-servidor también, por supuesto. Pero a su vez nuestro servidor de aplicaciones, sobre todo nuestra capa de persistencia, se transforma en un cliente del servidor de base de datos. Entonces tengo dos relaciones allí, cliente-servidor. Bien.
Entonces es interesante pensar este tipo de cosas porque por ejemplo, nos permiten estructurar y resolver problemas como aquí hay una red, aquí hay una latencia en la transferencia de los datos, desde la capa de persistencia hasta el servidor y viceversa. Entonces eso puede generar problemas. Por ejemplo, hay que cuidar mucho quizás esa conexión, inclusive hay que a lo mejor poner métodos para balancear carga y este tipo de cosas que se salen del alcance del curso, pero el solo hecho de saber que hay una relación cliente-servidor puede llegar a ser muy útil, extremadamente útil. Y noten que esta es la visión básica, pero ahora esta visión la vamos a explotar, la vamos a abrir en algo que es mucho más detallado, ¿no? Siguen siendo diagramas de bloques, allí no hay nada más que eso. Y entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ya el navegador web. Aquí estaría nuestro cliente servidor. No sé si en efecto aquí está. Aquí estaría nuestro cliente servidor, navegador web. Estamos usando servlets en este caso para poder montar todo esto como base. Realmente no estamos usando servlets directamente, estamos utilizando algo que se llama Echo. Este diagrama está un poquito desactualizado, estamos con Echo 3 y Echo 3 se monta sobre servlets, ¿no? Entonces esto ya me da mucho más detalle, quizás de la capa de presentación, fíjense, de cómo está estructurada y de qué componentes a grandes rasgos hay allí. La capa de negocio, de lógica de negocios, fíjense que está dominada por estos tres bloques. Tengo un modelo de dominio, tengo un conjunto de documentos y tengo, que es uno de los núcleos principales del framework en este caso, un motor de flujos de trabajo. Y la capa de persistencia, noten que este recuadro que no engloba completamente estos tres bloques y este que los engloba parcialmente, está hecho adrede, porque resulta y pasa que por la arquitectura que se está usando, aquí hay unas clases, unos beans, que se persisten en la base de datos. Entonces parte de la capa de persistencia engloba a este bloque que está aquí. Entonces uno puede hacer este tipo de análisis, por ejemplo. Y como capa de persistencia, bueno, se está usando Hibernate, que es un framework muy conocido de Java para hacer ORM, Object Relational Mapping, persistencia objeto relacional. Y Hibernate por debajo, es interesante saberlo, aunque quizás no es muy relevante para las capas que están arriba, está usando JDBC, y por debajo JDBC se está usando para conectarse a la base de datos. Entonces tengo ya muchos más detalles al respecto. Noten que aquí, por ejemplo, se ve muy clarito la ventaja de utilizar una arquitectura por capas. Hibernate, entre las características que tiene, y sobre todo por medio de JDBC, me permite cambiar de sistema de gestor de base de datos sin afectar, en cierto sentido, todo lo que está aquí arriba. O sea, esto es un MySQL, yo puedo perfectamente pasarle un Oracle, y realmente es muy poco. Posiblemente haya algo, siempre es posible, pero es muy poco lo que tengo que tocar aquí arriba cuando hago ese cambio. Es muy poco. Si hice las cosas bien, o sea, si programé bien, probablemente no tenga que tocar nada, absolutamente nada. El cambio sea completamente transparente. Entonces esa es una de las características de una arquitectura por capas. O sea, las capas superiores dependen única y exclusivamente de la capa inmediatamente inferior. Entonces el modelo de dominio, los documentos, el motor de workflow no dependen de la base de datos, dependen de Hibernate y dependen de las clases de persistencia que yo puedo tener aquí. Entonces son características que uno puede ver. No sé si hay alguna pregunta en este sentido. Como les decía hace un rato, el MVC, mucha gente tiende a confundir esto como una arquitectura MVC. El MVC generalmente va aquí. O sea, en estas arquitecturas uno tiende a utilizar un framework MVC para hacer todo lo que es la interacción usuario-sistema y todo lo que es la presentación. Hay sistemas muy simples en los que a veces uno no utiliza todas estas capas e incluye esta funcionalidad dentro del mismo MVC, ¿vale? Pero para sistemas complejos generalmente se hace de esta forma. ¿Bien? Y fíjense que yo puedo seguir explotando, ahora voy a explotar esta cajita que está aquí, detallando esta cajita, y yo puedo ver un poco cómo es la arquitectura interna de esa caja. Entonces el motor de workflow, yo puedo ver cómo está compuesto por dentro. Entonces puedo entender que, bueno, el motor de workflow tiene un cliente, tiene un cargador que me permite cargar la definición en XML, tiene un conjunto de agentes que utilizan el cliente potencialmente, tiene un conjunto de documentos, está formado por un planificador, por un motor de workflow en sí mismo, por un motor que maneja los usuarios, los roles y los perfiles, y fíjense que está formado por un conjunto de modelos que son los que se conectan con Hibernate y son persistentes. Entonces, ¿se acuerdan que en el diagrama anterior había un trozo de la capa
capa de persistencia que se solapaba aquí con el motor de workflow. Bueno, resulta que aquí, por ejemplo, podemos ver estas tres clases, y quizás la clase documentos que están aquí arriba son clases persistentes, ¿okay?, que están directamente relacionadas con la capa de persistencia y que son utilizadas por el motor en sí mismos para guardar y almacenar información. Entonces, ojo, de nuevo, no es realmente relevante el cómo funciona CLEDA a detalle en este momento, pero es un poco para mostrar cómo podemos pasar de algo muy general y de una visión cliente-servidor, ir aterrizándolo, ¿ok?, ir entendiendo cómo está hecho esto, hasta caer a quizás entrar a mucho más detalles. Y finalmente, por ejemplo, este es un diagrama de clases estructural, o sea, no me está mostrando atributos ni métodos. Este diagrama de clases define o muestra cómo está hecho. En este caso es una de las cajas, o un par de cajas. El motor de workflow está mostrando, y está mostrando el modelo de workflow, ¿okay? O sea, estas dos cajas que están aquí están implementadas por este diagrama de clases, por estas clases. Bien, lo que tenemos aquí en verde, que está acá en este diagrama, son básicamente el modelo de workflow. Lo que tenemos aquí en este rosa pálido, si se puede ver de ese color, son todo lo que tiene que ver con cliente y estas interfaces que están aquí. Y lo que tenemos aquí en blanco y en amarillo son las clases que estarían asociadas acá al motor en sí mismo. ¿Ok? ¿Me siguen la idea? Entonces, finalmente detallé esto en una arquitectura. ¿Bien? Y recuerden que uno puede tomar aquí muchos enfoques. Por ejemplo, uno puede tomar un enfoque descendente, de arriba abajo, y uno puede empezar a diseñar su arquitectura de esta manera. O sea, uno puede decir, sí, lo que sea que voy a hacer va a ser cliente-servidor, y va a ser web, y voy detallando y voy aterrizando, ¿okay?, digno de un proceso en cascada. O sea, empiezo de una visión general del diseño y la voy refinando, y después esto finalmente se lo doy a los programadores, ¿okay? O puedo hacerlo al contrario, ¿okay? Puedo empezar resolviendo pequeños problemas muy simples y después ir definiendo la arquitectura general e ir haciendo refactor, ¿okay? Entonces, bueno, esa es un poco la visión respecto al enfoque. No sé si tienen alguna pregunta respecto a este ejemplo particular. Es interesante porque uno puede ir viendo quizás todas las fases y todos los distintos niveles de detalle, y uno puede ir identificando los estilos arquitectónicos. Por ejemplo, fíjense que aquí, por cierto, hay un patrón fachada, ¿okay?, hay un patrón factory. Entonces aquí inclusive a este nivel empiezan a surgir patrones de diseño, ¿okay? Es posible que aquí hayan patrones orientados a eventos. Por ejemplo, el scheduler es un generador de eventos. Entonces básicamente el motor de workflow utiliza el scheduler y le dice, hey, mira, yo necesito que tú me recuerdes tal día a tal hora que hay que hacer tal cosa. Y entonces el scheduler tal día a tal hora le dice al motor, hey, recuerda, le lanza un evento, recuerda que tienes que hacer tal cosa. Entonces aquí, por ejemplo, hay una arquitectura orientada a eventos en principio. ¿Bien? Y quizás lo que quiero que vean es que cuando uno desarrolla cosas complejas como estas, es bastante difícil salir en pie sin utilizar patrones de diseño y sin tener conocimiento de estilos arquitectónicos, ¿okay? Es la forma en que tendemos a veces a resolver problemas. Tengo este problema, ok, sé que puedo atacarlo con una arquitectura orientada a eventos, bien, y entonces puedo sentarme a implementar de esa manera. ¿Preguntas? ¿Alguna?